cosas a ver las haylas. La polémica sigue además también muy caliente en torno al cura de Canena, en Jaén. El cura, Pedro Ruiz, en su sermón de hace unos días, llega a decir barbaridades como esta, vamos, que según el cura de Canena, antes a las mujeres les daban, les atizaban, pero hombre, no las mataban como ahora, no hay color. Hace 30 años había mucha más estructura, a lo mejor un hombre se emborrachaba y llegaba a su casa y le pegaba a la mujer, pero no la mataba, lo moría. Hoy es que la mata. Maribel Borera, Sexta Noticias, Andalucía. ¿Cómo está ese pueblo de Canena después de este sermón lamentable de, bueno, iba a decir del cura machista, del cenutrio este? Aquí desde luego en Canena la gente está muy dividida porque nos encontramos sobre todo a los mayores que intentan quitarle importancia. Dicen que estas palabras estaban sacadas de contexto. Pero luego hay otra gran parte de estos 2.000 habitantes que viven aquí en Canena que sí, que están indignados y desde luego dicen que no son palabras propias de una homilía de primera comunión. Todo ocurrió aquí en esta iglesia de Canena el pasado domingo. 9 niños de aquí del pueblo estaban haciendo la primera comunión, estaban acompañados de amigos, de familiares, unas 200 personas. Hay un testigo que estaba dentro, nos ha dicho que cuando se oyeron estas palabras que dijo el cura, sí que se armó cierto revuelo en la iglesia, pero que desde luego ninguno de ellos se animó a salirse. Bueno, Angélica Rubio, Ernesto Caiza, no sé qué te ha parecido este mensaje de este cura, que es una cosa, que 2014 y que haya un cura con una auditorio además infantil, porque eran las comuniones. Es decir, es alucinante que diga, bueno, es que antes les atizaban a las mujeres, antes les pecaban, antes llegaba el hombre borracho y le arreaba, pero matar no la mataba, no como ahora, que esto es un desastre. Es muy fuerte. No, es fuertísimo y tiene que ver con nuestra educación, con la cultura y sobre todo con el peso ancestral y presente de la religión. La religión no ha hecho su reconversión, la religión sigue anclada en el pasado, un pasado que en el caso español, no digo que no lo sea en otros casos, pero tiene una página negra y por tanto lo que tenemos que hacer es que todos los partidos se pronuncien en relación a esto y ninguno intente justificar este tipo de actuaciones. A ver, porque me dicen que precisamente ha habido una primera reacción y además desde el gobierno, 12:27, María Yapar, reacciones a este sermón impresentable de este cura, diciendo que esto de, ya saben, antes se vivía mejor, solo le ha faltado decir, con Franco estas cosas no pasaban. María Yapar y la secretaria de Estado, la secretaria de Igualdad, ha dicho que las palabras son impresentables. Que son lamentables y que no se puede vivir en un país en el que se hagan este tipo de comentarios. Dice la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad que este tipo de comentarios también son violencia. Evidentemente, absolutamente intolerable. Cualquier tipo de violencia es intolerable y es criticable. No podemos vivir en un país donde se permitan este tipo de comentarios. Es evidente que todo es violencia. Pero habrá que hacer algo más. Angélica Rubio. ¿Dónde está la conferencia episcopal? O sea, la conferencia episcopal, tradicionalmente preocupada por la unidad de España, por el matrimonio gay, ¿dónde está la conferencia? ¿Dónde está la conferencia episcopal? Es muy triste. Amparando a este personaje. Todos sabemos que la Iglesia Católica confiere a la mujer un papel de sumisión, ser madre de familia, ocuparse de los hijos y ser una buena esposa, especialmente en los sectores más ultracatólicos y más ultraconservadores. Pero hombre, si no quieren que generalicemos, si no quieren que pensemos que la Iglesia Católica confiere a las mujeres un papel de sumisión y que aguante lo que le caiga, que salga la conferencia episcopal a decir algo. ¿O es que solo se tienen que pronunciar sobre la unidad de España, sobre Cataluña y sobre la guerra civil? Que salgan y que hablen. El cura de Canena, Pedro Ruiz, sermón, misa, donde además varios niños tomaban la comunión. Bueno, y dice estas cosas, es que prepárense, es que es muy grave. Es que antes se les daba de leches a las mujeres, llegaba el hombre borracho y claro, les caneaba, pero no las mataba. Y es que ahora esto de la democracia... Hace 30 años había mucha más estructura, a lo mejor un hombre se emborrachaba y llegaba a su casa y le pegaba a la mujer, pero no la mataba, lo moría. Hoy es que la mata, o era ella o ella es. ¿Por qué? Porque
que antes había un sentido moral y hoy no lo hay. Antes había unos principios cristianos y antes había unos valores y antes se seguía los mandamientos y una persona tenía una formación cristiana y aunque se emborrachara, pues sabía que había un quinto mandamiento que decía no matarás. Pero hoy, como no se sabe nada ni qué son los mandamientos, ni hay fronteras, ni de quién es mal, pues cada uno hace de su camino. Pero este cenutrio, ¿cómo sabe que no las mataban? Si no había estadísticas, si nadie hablaba del terrorismo machista, si eran crímenes pasionales. Para no haber Carlos novia Santos, prensa. como decía Ángeles Rubio, si entonces si no había noticia, cuando No mataban era a una mujer noticia no era noticia. Que un hombre, estoy matara diciendo- a su pareja a golpes no era noticia en este Era país. un crimen de pasional. hecho, es noticia desde hace pocos años. Recordémoslo. Carlos Santos. Iba por ahí, que se asome este señor cura a la hemeroteca y que repase. Yo lo he hecho, además, lo he hecho hacía algunos años, pero lo he hecho con detenimiento al caso, al periódico El Caso. Entonces, lo del crimen pasional era una figura habitual y había muchísimas muertes por crimen pasional, lo que se le llamaba crimen pasional. Y se justificaban como crimen la pasional. propia idea de la pasión, que es como era un factor moral superior, que lo justificaba. Yo quiero creer que la opinión de este señor cura pues es una especie de rescoldo del pasado. Por este señor cura no han pasado estos 30 años o 40 que han sido muy importantes, no solo en nuestro país, yo creo que lo han sido en todo el mundo, en el desarrollo de los derechos de las mujeres y de la igualdad. Han sido años realmente importantes en ese sentido y él ignora la importancia que han tenido esos años, pero de hecho hoy es noticia este cura, gracias entre otras cosas, porque también se han desarrollado los medios de comunicación, las redes sociales. Ayer estaban encendidas. Una mayor sensibilidad respecto a esto, se ha mejorado. Perdonadme, la sensibilidad de los medios de comunicación ha mejorado afortunadamente gracias a la tarea de muchos colectivos de mujeres que cuando empezaron su lucha eran absolutamente incomprendidas y vilipendiadas. Y hay que recordar y hay que darle a cada uno su mérito. Cuando en este país en la transición los colectivos feministas empezaron a trabajar, se las denigraba. Bueno, cuando en este país empezaron a trabajar los colectivos feministas, algunos no las denigrábamos en absoluto, colaborábamos con ellas y llevamos en eso, pues pero yo desde que me Carlos. conozco. Por eso digo que por tanto no hay mucho que discutir en ese sentido. Carlos, hay una es cosa, un progreso es verdad, histórico en cualquier... afortunadamente, yo creo que esos colectivos de mujeres, los partidos políticos también, los ciudadanos, los medios de comunicación, porque oye, la España en blanco y negro que añora este cenutrio, bueno, no está tan lejana. Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, es siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa. Bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac. Verás cómo no falla. Con un par. Esta es la España que añora Pedro Ruiz, el cura de Canena. Es que ahí quería yo ir. Y hay una parte que además está pitonisa, está en esa ideología, que yo sí la sigo viendo en púlpitos más de lo que quisiera. Y es la de hay que ir de vez en cuando a bodas, a bautizos y desgraciadamente a funerales, que es esa teología de la resignación, del aguantar. Y en muchos casos de manera específica he visto que se repite, que se dirige a las mujeres, por ejemplo a las viudas, en funerales, el aguantar. Eso a mí me preocupa. Yo creía que estaba superado desde esos años en que había mujeres que empezaban a luchar por sus derechos y había curas que nos predicaban otras cosas en las iglesias, ese espíritu evangélico que te hacía soñar con un mundo más igualitario
igualitario y más justo. Es que este tipo lo que añora es el Viejo Testamento. Es que esto es muy antiguo, pero desgraciadamente nuevo le parece, vamos. ese elemento pervive, esa teología de la resignación, del aguantar, el hemos venido al mundo a sufrir, y en particular vosotras, hijas mías, habéis venido al mundo a sufrir en la línea de ese anuncio, desgraciadamente pervive. Yo quiero creer que es minoritario, con pero democracia, con partidos de izquierdas que a veces hasta gobiernan. Esto es un disparate para curas como este. Maribel Morera, además, en la misa, lo que decíamos, auditorio infantil. Había niños que tomaban la comunión ese día. Sí, fue como decimos el domingo pasado, 9 niños de aquí, de este pueblo de Canena, iban acompañados pues de sus familiares, también muchísimos primos, muchísimos niños que había dentro de esta iglesia. Un testigo con el que hemos podido hablar dice que en el momento que se oyeron las palabras sí que empezó cierto tumulto dentro de la iglesia. Sin embargo, es curioso porque hoy intentábamos hablar con algunos de esos vecinos indignados, pero sin embargo se muestran reacios a hablar ante los medios de comunicación. Nos dicen que esto es un pueblo muy pequeño, 2000 habitantes, que el cura lleva 2 años oficiando misa aquí y, en definitiva, que no han querido hablar contra el maltrato. Entonces el pueblo hoy, digamos, ha dicho, vamos a guardar silencio, el cura es el cura, a ver si se va a enfadar. Sí, y sobre todo que no quieren que se dé esa imagen de este pueblo de Jaén, de Canena, esa imagen que se está ya filtrando por toda España. Es importante que recordemos lo que ha dicho el cura, porque él dice que siente muchísimo que se haya podido ver algo de maldad en sus palabras. Dicen que están sacadas de contexto y que se han tergiversado, que él simplemente quería hacer una comparativa de lo que pasaba hace 30 años y de lo que pasa ahora. Asegura Pedro Ruiz, este cura de 58 años, que desde luego está totalmente en contra del maltrato, y dice además que él ama muchísimo a las mujeres, sobre todo porque la Virgen María es una mujer. Madre mía, la Virgen María, si le coge la Virgen María a este, pero vamos a ver, es que Manuel Rico, va el cura ahora diciendo, antes esto no pasaba, solo daban leña, ¿por qué voy a pedir disculpas? Si yo siempre defiendo a la mujer, que es tan bonita, la mujer es una cosa tan bonita, la Virgen María es una mujer. Pero antes era mejor que ahora, dice. Claro, porque antes había valores, en la época de que el anuncio había valores. A ver, yo creo que hay un problema estructural, que efectivamente España es una sociedad que sigue siendo patriarcal y machista, y hay pues, muchos elementos históricos de siglos de por qué estamos en esa situación. A veces son desalentadoras las opiniones o las encuestas que se hace con los jóvenes, ¿no? Que uno supone, o debería suponer que esa forma de pensar estaría completamente erradicada. Y no lo está. Y obviamente la Iglesia Católica es uno de los elementos, una de las instituciones que más ha contribuido a ese machismo y a esa sociedad patriarcal. Y yo, sinceramente, más allá de que sea uno u otro, yo creo que en la estructura, en la genética, en el ADN de la Iglesia Católica, en la que simplemente la mitad de la sociedad puede ocupar los cargos, ya está el machismo incorporado. Con lo cual, ahí hay un elemento estructural que no tiene solución. Luego hay un elemento puntual, que es que este señor miente, y ya lo habéis comentado, porque efectivamente ese mundo idílico de hace 30 años, que yo creo que le bailaron las fechas, porque efectivamente se estaba refiriendo al con Franco vivíamos mejor, porque había valores y la Iglesia tenía otro estatus en la sociedad, ¿verdad? Pues no es verdad que antes hubiese menos muertes, simplemente había más muertes, pero no se sabía, y por eso... Pero si esta se llamaba crimen pasional, bueno, no se asumía esto como un problema real de violencia de género, de terrorismo y de brutalidad machista. Por eso, este señor miente en ese sentido, y la mentira, sí que por la mentira al menos tendría que pedir disculpas. Pero a mí lo que más me indigna de todo esto es lo siguiente: ¿por qué le tenemos que pagar el sueldo a este señor nosotros? O sea, ¿por qué a este señor se le sigue pagando su sueldo con el dinero de todos los contribuyentes? Yo es que eso es algo que no me entra en la cabeza. A este señor, espera, Manuel Rico, vamos a recordarlo, porque es que hay gente que te dice, pero ¿cómo? ¿Lo ha dicho? Este señor que decía esto, sermón, rodeado de niños. Si esto es cristianismo, que baje Dios y lo vea. Hace 30 años había mucha más estructura. A lo mejor un hombre se emborrachaba y llegaba a su casa y le pegaba a la mujer, pero no la mataba como hoy. Hoy es que la mata, o era ella o ella es. ¿Por qué? Porque antes había un sentido moral, y hoy no lo hay. Antes había unos principios cristianos, y antes había unos valores, y antes se seguían los mandamientos, y una persona tenía una formación cristiana, y aunque se emborrachara, pues sabía que había un quinto mandamiento que decía: no
Antes había un sentido moral, y menos mal que andalucesdiario.es ha pillado a este tío y alguien lo grababa en la televisión local, porque si no, ni nos enteramos. No, evidentemente, pero en fin, ahí está su mentira. No, antes había valores, no, hombre, antes los valores que había era que encima justificaban este tipo de asesinatos, ¿no? Esos son los valores que había. Pero yo, insisto, quería retomar mi último punto. ¿Por qué le tenemos que pagar nosotros el sueldo? Porque, a ver, lo que dice este señor es igual despreciable, viva a costa de los impuestos de los españoles o no viva a costa de los impuestos de los españoles. Pero, hombre, si al menos se autofinanciase la Iglesia y, por lo tanto, uno no tuviese que sentir la impotencia de que encima le pagamos con nuestros impuestos, pues por lo menos yo creo que sería mejor. O sea, a mí esto a lo que me lleva es, una vez más, es otro elemento más a que hay que revisar de una vez los acuerdos con el Vaticano. Pues no es una mala idea, a ver si alguien se atreve alguna vez. Algún partido de izquierdas o derechas. Una cosa más, claro, es que además esta frase, este sermón, se pronuncia en uno de los años más difíciles, más duros. Bueno, Beatriz Zamorano, reacciones a estas noticias. Por cierto, en las últimas horas ha aparecido muerto, además, en principio se ha suicidado, el presunto asesino de su exmujer y de su novio, ¿no? Sí, el último caso que conocíamos de Madrid, ha aparecido, la Guardia Civil lo ha localizado muerto en Mondéjar, en un área rural de Guadalajara. Todo apunta a que ha sido un suicidio porque el hombre ha aparecido ahorcado, Antonio. En estos primeros 5 meses los datos son terribles, los datos de víctimas. Por ejemplo, yo veía 14 huérfanos, 14 niños han quedado huérfanos en estos 5 primeros meses por terrorismo machista. Sí, 14 si se confirmara este último caso de Madrid, porque la víctima tenía 2 niños que fueron los que encontraron además precisamente el cuerpo de su madre. El Ministerio nos confirma que en lo que va de año ya van 24 víctimas mortales por violencia machista, una cifra que podría además elevarse hasta 26 si se confirma este último caso y otro de Cádiz que se está investigando. De las fallecidas, 8 habían presentado denuncia. Bueno, y el cura de Canena diciendo lo que dice, es una cosa alucinante. María Yapar, la secretaria de Estado, ha hecho algún tipo de comentario. Claro, las cifras de víctimas mortales de terrorismo machista en estos 5 primeros meses son terribles. Susana Camarero ha dicho que las cifras son las más bajas desde 2003, pero que no se puede hablar de ninguna manera de buena noticia siempre que haya una mujer que muera víctima de la violencia machista. Dice también Susana Camarero que es intolerable que muera una mujer después de haber denunciado, que van a mejorar las medidas, intensificarlas y también hacer más fácil el periplo judicial por el que tienen que pasar las mujeres víctimas de la violencia machista. 24 mujeres durante este año y el año pasado 54 mujeres. Son las cifras más bajas de toda la serie histórica que se conoce, las cifras más bajas de víctimas desde el 2003, pero esto no puede ser en ningún caso una buena noticia. Son muchas las mujeres que siguen siendo víctimas y muchas las mujeres que siguen sufriendo en silencio esta violencia. Pues nada, que se pongan las pilas. A ver qué pasa con el cura este. Respecto al cura, dice que no hay sentido moral, como lo había hace 30 años. Yo le quiero recordar que hace 30 años en la dictadura las mujeres en este país no podían tener un pasaporte si no se lo autorizaba su marido. Y no podían tener una cuenta bancaria propia si no se lo autorizaba su marido. Es decir, no voy a hablar de esclavitud, pero desde luego de una falta de derechos absoluta. Para que la gente se haga una idea, hace 30 años las mujeres en este país tenían los mismos derechos que en algunos estados islámicos hoy en día. Eso para empezar. En segundo lugar, recuerdo que en este país solo se aprobó una ley integral de violencia de género en el año 2004 como compromiso electoral, primer compromiso electoral de José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta el 2004 no se llevó una ley al Parlamento, ley integral contra la violencia de género, que muchos sectores conservadores de este país criticaron. Y hubo campañas en prensa diciendo que, hombre, que también morían hombres. Luego retomamos el asunto y buscamos más reacciones. 12:40. Todavía no hay consecuencias. Las barbaridades del cura de Canena, ese que dijo, hombre, que antes, en los buenos tiempos, a las mujeres les daban, pero no las mataban, es que ahora les pegan tiros. El obispado de Jaén se disculpa, bueno, Beatriz Zamorano, disculpillas, ¿no? Dice, bueno, que sí, que no, que ellos condenan la violencia machista, pero que el cura, bueno, que no quería decir. Unas disculpas así a medias, ¿no?
Sí, lo ha sido en un comunicado, dice que bueno, que el párroco ya ha pedido perdón y que ellos pues condenan todo acto de violencia machista y que además apoyan la dignidad de la mujer, pero que recalcan, el párroco ya ha pedido disculpas. Disculpas de aquella manera. Él ha dicho, bueno, si alguien lo ha malinterpretado iba sin malicia, pero vamos, antes mucho mejor que ahora. Luego, claro, pasa lo que pasa.